Dicen que la vida está llena de sorpresas, pero algunos momentos se quedan contigo para siempre. No porque estuvieran planeados, sino porque ocurrieron cuando menos los esperabas. Aquella tarde, cuando el novio de mi hija me ofreció llevarme a casa, pensé que era solo un gesto amable. Pero al final de la noche, me encontré pensándolo una y otra vez, incluso mientras intentaba conciliar el sueño. No fue nada de lo que podrías llamar escandaloso, pero fue personal, emocional, y de algún modo cambió la forma en que miraba tanto a él como a mí misma. Y ahora no puedo evitar preguntarme, ¿fue el destino o solo uno de esos raros momentos en los que dos personas realmente se ven la una a la otra? Antes de contarte todo, déjame preguntarte, ¿desde dónde estás viendo esta noche? Adelante, dime tu ciudad en los comentarios, porque me encanta ver desde dónde sintonizan todos ustedes. Ahora, volvamos al principio. Era una tarde fresca y nítida de finales de otoño, de esas en las que el aire huele ligeramente a bosque y las hojas crujen bajo los zapatos. Mi hija Emily me había invitado a cenar a su apartamento. Llevaba poco más de un año saliendo con Justin, y aunque lo había conocido unas cuantas veces, nuestras conversaciones siempre habían sido corteses y breves, superficiales. Sabía que trabajaba en arquitectura, que le gustaba hacer senderismo y que tenía una especie de confianza tranquila. Pero más allá de eso, seguía siendo un poco un misterio. La cena había sido cálida y animada: pollo asado, puré de patatas con mantequilla, judías verdes con almendras tostadas y una copa de vino tinto que me dejó las mejillas agradablemente calientes. Emily había estado en su habitual estado de ánimo burbujeante, saltando entre contarme historias del trabajo y lanzando miradas rápidas a Justin como si todavía estuviera un poco asombrada de él. Él le devolvía la sonrisa de esa manera en que los hombres lo hacen cuando están orgullosos de la mujer que tienen a su lado, una especie de calor sutil y constante. Para cuando terminamos el postre, un crumble de manzana casero con helado de canela, ya estaba oscuro afuera. Miré mi reloj y me di cuenta de que la hora se había escapado más rápido de lo que esperaba. Mi coche estaba aparcado unas cuantas manzanas más abajo, pero antes de que pudiera mencionarlo, el teléfono de Emily sonó en la cocina. Se disculpó con una sonrisa y desapareció detrás de la pared. Fue entonces cuando Justin se volvió hacia mí. «Puedo llevarte a casa si quieres», dijo, con la voz baja y uniforme. «Hace demasiado frío para caminar sola a esta hora». Al principio dudé. No era que no confiara en él. Todo lo contrario. Simplemente era inesperado. Estaba acostumbrada a arreglármela sola, y una parte de mí no quería molestar a nadie. Pero la forma en que me miró, sin insistir, solo con una preocupación tranquila, hizo que fuera difícil negarme. «Es amable de tu parte», respondí, con una pequeña sonrisa. «¿Estás seguro de que no te importa?» «Para nada», dijo, y sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba. Unos minutos después, salíamos a la noche. El aire frío nos envolvió, y me ajusté más la bufanda, el leve aroma de mi perfume mezclándose con la brisa otoñal nítida. Justin caminaba a mi lado, con sus largas zancadas sin prisa, las manos metidas en los bolsillos de su abrigo oscuro. Cuando llegamos a su coche, un SUV negro con un brillo tenue de las luces de la calle, me abrió la puerta del pasajero. Fue un gesto tan pequeño, pero en el mundo de hoy se sentía raro. Me acomodé en el asiento, el interior caliente por la calefacción, y él se deslizó detrás del volante. Mientras nos alejábamos de la acera, la ciudad se veía diferente, más suave de algún modo. Los escaparates brillaban tenuemente, sus expositores captando la luz, y las aceras estaban en su mayoría vacías, excepto por algún transeúnte ocasional que se apresuraba a casa. El bajo zumbido del motor llenaba el silencio entre nosotros, y me encontré mirándolo de reojo. Conducía con esa calma confiada que había notado antes, una mano en el volante, la otra descansando ligeramente cerca de la palanca de cambios. Después de un minuto, preguntó: «¿Cómo te ha ido la semana?» Era una pregunta tan simple, pero algo en la forma en que la hizo, con genuino interés, sin prisa en el tono, me hizo abrirme más de lo que esperaba. Le conté sobre un nuevo proyecto en el que había estado trabajando en el centro comunitario, cómo había estado intentando reorganizar algunos de los antiguos programas de voluntariado. Él escuchó con atención, incluso haciendo preguntas que me hicieron darme cuenta de que había prestado atención a los pequeños detalles. Y entonces, sin querer, le pregunté sobre su trabajo. Fue entonces cuando su rostro se iluminó de una manera que no había visto antes.
Me habló de un edificio que había estado ayudando a diseñar en el centro, de cómo había pasado semanas revisando los más mínimos detalles para asegurarse de que se sintiera acogedor para las personas que lo usaran. Había una pasión en su voz que me atrajo, no por el tema, sino por la forma en que le importaba. Nos detuvimos en un semáforo en rojo, y por un momento el suave resplandor del salpicadero iluminó su cara. Noté las pequeñas arrugas cerca de sus ojos cuando sonreía, el tipo que se obtiene de años de risas verdaderas. No sé por qué, pero algo de ese pequeño detalle me quedó grabado. El resto del trayecto pasó con facilidad, nuestra conversación fluyendo de forma más natural de lo que habría imaginado. No fue hasta que se detuvo frente a mi casa que me di cuenta de que realmente no quería que la noche terminara todavía. Apagó el motor, y por un momento ninguno de los dos se movió. El aire entre nosotros se sentía diferente ahora, no incómodo, sino con capas de algún modo, como si ambos hubiéramos sentido un cambio sin decirlo en voz alta. Gracias, dije suavemente, por el viaje y por la conversación. Él me dio esa pequeña sonrisa constante otra vez. Cuando quieras, Paola. Salí a la noche, el aire fresco rozándome la cara. Mientras subía hacia mi puerta principal, me encontré repasando la tarde en mi mente. No solo las palabras, sino las pausas, las miradas, los momentos silenciosos que de algún modo habían significado más de lo que debían. Y al cerrar la puerta detrás de mí, no pude evitar pensar, quizás algunos viajes te llevan más lejos de lo que esperas. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual, la casa todavía tan silenciosa que el suave zumbido del refrigerador tiraba de los bordes de mis pensamientos. Preparé el café como siempre, con medida, sin prisas, y sin embargo todo lo que hacía se sentía un poco más consciente. El viaje de la noche anterior permanecía como una melodía que no lograba nombrar del todo. No era tanto el tema de nuestra conversación como la forma en que se había sentido. Fácil, honesta y extrañamente esclarecedora. Seguía pensando en lo raro que es en la vida que alguien haga una pregunta y espere la respuesta como si realmente importara. Abrí las cortinas y la luz de noviembre se deslizó por mi sala de estar en franjas pálidas. En el reflejo de la ventana noté una pequeña mancha en la mejilla, un rastro de rímel que había olvidado lavarme. Me hizo sonreír y negar con la cabeza. Pamela, no tienes 25 años. No eres un personaje de película. Pon los pies en la tierra. Me limpié la mancha, dejé el café en el alféizar de la ventana y me dije que lo que hubiera cambiado dentro de mí la noche anterior era simplemente gratitud. Gratitud por haber sido vista, por haber sido escuchada, por recordar que no soy solo la madre de alguien o la empleada de alguien o una mujer que pasa desapercibida por el pasillo de un supermercado. No un enamoramiento, no una fantasía, solo una persona cuya vida todavía tiene capítulos por escribir. Mi teléfono vibró. Por un momento pensé que podría ser Emily pidiendo otra vez la receta del relleno, pero era un mensaje de Justin. Buenos días, Pamela. Acabo de darme cuenta de que tu bufanda está en el asiento trasero. ¿Quieres que te la deje más tarde de camino a una visita a la obra? Miré el perchero, ya sabiendo la respuesta. La bufanda roja con hilos dorados que uso cuando el viento se pone cortante no estaba allí. Respondí. Gracias. Si no es molestia, sí, más tarde estaría bien. Él envió un pulgar hacia arriba, y eso fue todo. Simple, ordinario. Excepto que en el espacio entre las palabras mi pecho se había apretado con una quieta sensación de anticipación que se sentía tanto sorprendente como un poco vergonzosa. Respiré hondo, dejé la taza y me recordé la realidad. Justin sale con mi hija. La línea no solo estaba clara, estaba luminosa, y lo que sintiera, respeto, calor, curiosidad, tenía que vivir con seguridad del lado correcto de ella. A última hora de la tarde el cielo se espesó y el viento se levantó, trayendo consigo el olor a lluvia. Horneé una pequeña bandeja de scones, no por ninguna razón excepto que horneo cuando pienso demasiado. La cocina se llenó del aroma a mantequilla, limón y vainilla que me recuerda a mi madre. Cuando sonó el timbre, el trueno murmuró en algún lugar lejano como alguien aclarándose la garganta en otra habitación. Justin estaba en el porche con mi bufanda cuidadosamente doblada, la lluvia oscureciendo los hombros de su abrigo. Parece que la tormenta nos ha alcanzado, dijo sonriendo. Espero que esto no te haya causado problemas. Para nada, dije. Entra un momento. Te vas a empapar ahí fuera. Dudó, educado, cuidadoso, y luego entró.
Se sacudió unas gotas y yo colgué su abrigo junto a la puerta. La casa siempre se siente diferente con otra persona dentro, como si el aire se desplazara para acomodar más historias. Vio los cones en la rejilla de enfriar. Huelen a sábados cuando tenía 9 años, dijo, riendo suavemente. Incliné la cabeza. Así de específico. Mi mamá horneaba los fines de semana, dijo, con la voz suave de una manera que no había oído antes. Siempre ralladura de limón. Solía decir que sabía como si el sol se hubiera exprimido directamente en la masa. Sonrió, mirando al suelo un segundo. No había pensado en eso en años. Puse 2 platos y puse la tetera. Sé que vas a algún sitio, pero no te retendré mucho. El té sería perfecto, dijo. Serví y nos sentamos en la pequeña mesa cerca de la ventana. Afuera, la lluvia empezó suavemente, como un ensayo donde el cielo primero prueba su terreno. Dio un bocado, cerró los ojos y soltó un aliento que no era del todo un suspiro. Miré la lluvia deslizarse y formar gotas en el cristal, sentí el calor de la taza en los dedos y dejé que el silencio fuera cómodo. No toda pausa es un hueco. A veces es un puente. No estaba seguro de si debía escribirte, dijo finalmente. Sobre la bufanda, quiero decir. No quería intrusar. No lo hiciste, dije. Me alegra que lo hayas hecho. Asintió, y el silencio se estiró otra vez, esta vez con una sutil tensión que se sentía como estar al borde de un lago que sabes que está frío pero hermoso. Envolvió las manos alrededor de la taza, y noté la fina cicatriz en su nudillo que no había visto antes. Parecía del tipo que se obtiene al hacer algo que amas un poco demasiado. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Claro. ¿Qué crees que hace que una casa se sienta acogedora? No solo bonita o actualizada, sino del tipo de lugar donde la gente quiere sentarse y quedarse. La pregunta me tomó por sorpresa, aunque claramente estaba conectada con su trabajo. Dije, ganando tiempo, creo que es la forma en que una casa recuerda a las personas que hay en ella. Un poco de desorden en los lugares correctos. Una manta colocada como si alguien la hubiera dejado con prisa. Iluminación que no viene del techo. Un bol en la encimera que nunca está del todo vacío. Él sonrió como si estuviera anotándolo en su cabeza. No del techo. Eso es bueno. Es verdad, dije. Las luces del techo son para encontrar pendientes perdidos. Las lámparas son para conversar. Él se rió, y el calor en la habitación subió unos grados. La lluvia se densificó, luego se aflojó, y el trueno se respondió a sí mismo a lo lejos. Miró hacia el pasillo donde colgaban fotos familiares. Emily de niña, sin los dientes delanteros. Yo a los 32, sosteniendo a Emily en la cadera y fingiendo que no notaba la cámara. Mis padres sentados en su porche años antes de mudarse. Se levantó, se quedó allí un momento y estudió los marcos como un hombre leyendo un mapa. ¿Ese es tu padre?, preguntó, tocando el borde del marco sin levantarlo. Sí, dije. Podía arreglar una radio con los ojos cerrados. Tenía esa forma de escuchar que te hacía sentir que tus palabras tenían peso. Justin me miró un largo segundo, como si estuviera sopesando algo. Mi mamá murió cuando yo tenía 23, dijo suavemente. Fue rápido, y todos fingimos que no lo era. He estado pensando más en ella últimamente. No sé por qué. Me puse a su lado, los dos mirando el pasillo, las manos a los costados, como si nos hubiéramos detenido en un museo. El duelo no conoce el calendario, dije. Llega cuando quiere. A veces cuando las cosas van bien. Ese es el peor truco. Él asintió. Emily es lo mejor que me ha pasado nunca, dijo. Me hace sentir estable. Pero me di cuenta anoche hablando contigo de que echo de menos cierto tipo de conversación. El tipo en el que alguien mayor dice, ¿estás bien? Lo estás haciendo bien. Lo descubrirás. Suena egoísta decirlo en voz alta. No lo es, dije. Entonces se giró ligeramente, de modo que la distancia entre nosotros era del tamaño de una decisión cuidadosa. Tienes una forma de hacer que el espacio se sienta seguro. Oí la lluvia cambiar de dirección y golpear el techo del porche. Si había un momento en el que podría haber dado un paso en falso, ese era.
El aire tenía una cercanía eléctrica, un silencio que podía inclinarse en una de dos direcciones. Respiré hondo, y la respiración me estabilizó. Te lo agradezco, dije, mirándolo a los ojos. Más de lo que sabes. Pero mantengamos esa seguridad donde corresponde. El entendimiento aterrizó entre nosotros como una sólida pieza de madera encajada en un marco. No era un rechazo, no era una negación, solo claridad, limpia y asentada. Él asintió una vez como si le hubieran concedido algo que había sido lo suficientemente valiente para pedir. Gracias, dijo. Volvimos a la mesa, terminamos el té y hablamos del solar de la obra a la que se dirigía. La forma en que su voz se animaba cuando describía los bancos públicos me hizo reír. Se necesita un alma particular para enamorarse de los bancos. La tormenta se reunió y luego pasó, de la forma en que lo hacen algunas tormentas cuando has aprendido a no pelear contra ellas. Cuando finalmente se levantó para irse, la tarde se había inclinado hacia la noche. «¿Puedo preguntarte una cosa más?», dijo, deteniéndose en la puerta, el abrigo sobre el brazo. «Pregunta», dije. «Si un hombre quiere construir una vida con una mujer a la que ama», dijo, con palabras cuidadosas y claras, «¿qué es lo que más importa a largo plazo?». La respuesta surgió de un lugar más antiguo que mis miedos. «La bondad en la que puedes confiar», dije. «Y la capacidad de decir las cosas difíciles antes de que se vuelvan más difíciles». Su exhalación sonó a alivio. «Eso es lo que pensaba», dijo. Solo quería oír lo dicho en voz alta. Se puso el abrigo. Abrí la puerta. Una luz lavada y fresca entró. La calle olía a hojas mojadas. Apoyó la mano en el marco de la puerta un segundo como un corredor que se detiene antes de la pista. «Nos vemos pronto», dijo. «Conduce con cuidado», respondí. Esa noche cociné sopa y la dejé hervir a fuego lento hasta que las cebollas rindieron su agudeza. Seguía pensando en la forma en que el duelo mete la mano en tu bolsillo justo cuando crees que tus pasos han encontrado un ritmo fácil. Pensé también en mi edad. El tranquilo ajuste de cuentas con el tiempo que ocurre frente al espejo del baño, donde aprendemos a bendecir y perdonar a nuestras caras por ser honestas. En algún momento entre la sopa y el lavado de platos, me di cuenta de algo. La sorpresa del viaje a casa no se trataba de coqueteo. Se trataba de reconocimiento. Dos adultos reconociendo un espacio que podía malinterpretarse y eligiendo darle un nombre mejor. Durante la semana siguiente, la vida se trenzó de nuevo en las tareas diarias. Trabajo en el centro comunitario, listas de la compra con la letra inclinada hacia arriba, el perro de un vecino que decidió que mi jardín delantero era su parada favorita. Supe por Emily que ella y Justin planeaban una pequeña caminata de fin de semana y me invitaron a unirme para almorzar después. Dije que sí. Cuando llegó el sábado, el cielo era de un azul nítido que parecía planchado. Nos encontramos en un pequeño café con suelos de baldosas agrietadas y sillas que chirriaban un poco demasiado. Emily tenía ese resplandor, el tipo que hace que el corazón de una madre haga su complicada danza de orgullo y nostalgia. Justin me saludó con un calor fácil, y la conversación se deslizó en un ritmo que se sentía como una familia probándose un jersey nuevo para ver si le queda. Cuando Emily fue al mostrador a preguntar por la sopa del día, Justin se inclinó lo suficiente para que se le oyera por encima del ruido. «¿Tienes tiempo mañana?», preguntó. «Podría necesitar tu consejo sobre algo». «Si no». «Tengo tiempo», dije. «¿Qué pasa?». Parpadeó como si hubiera esperado que pidiera más detalles, luego sonrió. «Pasaré si te parece bien». «De acuerdo», dije con la misma claridad que habíamos acordado en mi cocina bajo la lluvia. Al día siguiente llegó con una pequeña caja en el bolsillo. No la sacó de inmediato. En cambio, colocó un sobre la mesa y, del sobre, sacó un boceto doblado. Era el dibujo de una pequeña plaza pública que había estado diseñando para un barrio donde las calles se cruzan en ángulos extraños. En el dibujo, un árbol crecía desde un círculo de ladrillo y dos bancos se enfrentaban el uno al otro en lugar de a la calle. «He estado pensando», dijo, tocando el papel. «Los espacios funcionan cuando la gente puede mirarse a los ojos y no a través del tráfico». «Suena a metáfora», dije. «Lo es», dijo. «Voy a pedirle a Emily que se case conmigo». El aire en mi pecho se reorganizó. Era un sentimiento hecho de alegría y de su prima, el dolor del cambio. «¿Has hablado con ella sobre el matrimonio?», pregunté.
Lo hemos hecho a nuestra manera, dijo. No tenemos prisa, pero lo sabemos. Quería hablar contigo, no para pedir permiso. Emily no pertenece a nadie. Pero tu bendición significaría mucho. Hay momentos en la vida de una madre que se sienten como estar entre puertas. Detrás de ti, una mano más pequeña que una vez se curvó en la tuya. Delante, una habitación nueva, una mesa nueva, una nueva forma para las tardes de domingo. Me habían invitado a colocar algo importante sobre su mesa. No a cortar el pastel ni a traer servilletas, sino a bendecir el corte mismo. Tienes mi bendición, dije, y lo decía en serio. Todo lo que me importa es cómo se cuiden el uno al otro cuando no sea fácil. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, dijo. Creo que por eso estoy aquí. Metió la mano en el bolsillo, sacó la pequeña caja, la dejó entre nosotros y la abrió. El anillo era simple y luminoso, una piedra redonda sostenida por un engaste delgado que no competía por la atención. Parecía el tipo de anillo que se quedaría en una mano a través de compras, reuniones, lágrimas, risas y 50 tipos de inviernos. ¿Qué te parece?, preguntó. Creo que es ella, dije. Parece una promesa que pretendes cumplir. Él tragaró de una forma que me dijo que estaba conteniendo la emoción. Le ofrecí un vaso de agua, y se rió de sí mismo, luego bebió un sorbo. Me preguntó si pensaba que debía proponerle matrimonio en un lugar concurrido o en uno tranquilo. Le dije lo que creía. Las propuestas no son espectáculos. Son decisiones dichas en voz alta. Asintió y volvió a doblar el boceto. Cuando se levantó para irse, nos detuvimos en la puerta. El sol de la tarde pintaba el pasillo en franjas. Las mismas fotos familiares nos bañaban. Mi padre, mi yo más joven, mi hija sin dientes. Justin las miró y luego a mí. Gracias por la semana pasada, dijo. Por el té, por la línea clara. Las líneas son regalos, dije. Son lo que nos permite dibujar el cuadro correcto. Él sonrió, aliviado y agradecido en el mismo aliento. Me preocupaba que hoy pudiera ser incómodo. No lo es, dije. Es bueno. Asintió. Te escribiré esta noche, dijo. Si te parece bien, después de preguntarle. Por favor, hazlo, dije, sintiendo que mi corazón tropezaba en ese viejo ritmo familiar de madre. Partes iguales de esperanza y oración. Se fue, y la casa volvió a su forma más silenciosa, pero no se sentía vacía. Se sentía preparada. Preparé el tipo de cena que se prepara cuando se espera una noticia. Algo simple que se puede recalentar, como si el reloj del horno fuera un amigo constante. Me senté a la mesa sin encender la televisión y miré cómo el sol se difuminaba en la noche. Las manecillas del reloj se movían con digna terquedad. Alrededor de las 8, mi teléfono vibró. Primero llegó una foto. La mano de Emily. Esa hermosa mano capaz que conozco como la mía, con el anillo captando la luz de la cocina. Luego el mensaje, dijo que sí. Los dos estamos llorando. Gracias, Pamela. Me llevé la mano a la boca. Surgieron lágrimas, pero no del tipo que abruma, del tipo que te une a tu propia vida. Respondí con un simple corazón y luego, estoy tan feliz por los dos. Os quiero. Un minuto después, Emily llamó. Su voz era brillante y temblorosa. Mamá, ¿habló contigo? ¿Lo sabías? No puedo dejar de mirarlo. Pero no es el anillo. Es él. Es todo. Lo sé, dije. Cuéntame todo. Y lo hizo. Me contó que había puesto una olla de sopa y luego le había pedido que la probara. Y cuando ella se giró, él estaba sosteniendo el anillo, sin arrodillarse, simplemente de pie en su cocina con el corazón en las manos abiertas. Dijo que se echó a llorar y dijo que sí antes de que él terminara la pregunta. Dijo que él le habló de su madre y de la semana pasada y de los bancos que se miraban el uno al otro. Me contó que la sopa se quemó un poco y que no les importó y que ella se rió de la forma en que se reía de pequeña cuando se olvidaba de respirar entre risitas. Después de colgar, me quedé muy quieta. Habían pasado muchas cosas sin incidente. Un viaje, una conversación, una tarde lluviosa, un límite claro, una bendición, una pregunta respondida en una cocina. Nada que se pudiera vender como un escándalo, nada que quemara la lengua.
Y sin embargo la noche se sentía cargada de significado, de la forma en que una cuerda suave puede seguir sonando mucho después de que se cierre la tapa del piano. Caminé hasta el pasillo y me detuve frente a las fotos. Mi padre me devolvía la mirada con su mirada de reparador de radios. Mi yo más joven entrecerraba los ojos hacia la cámara con un bebé en la cadera, desprevenida, decidida, viva. Lo hicimos bien, dije en voz alta, sorprendiéndome a mí misma. Lo hicimos bien. En los días que siguieron, los planes echaron a volar, como hacen los planes, llamadas con familiares, una fecha esbozada en el calendario, el comienzo de una lista de invitados que crece de formas misteriosas. Emily y yo fuimos a ver un local pequeño y sencillo con sillas blancas y un árbol que se inclinaba de una forma que parecía una bendición. Justin me mostró la versión final de la plaza que había dibujado, los bancos todavía enfrentados el uno al otro como dos personas cumpliendo una promesa en público. Y también ocurrió algo más. Algo silencioso. Mi casa se sentía asentada, no más pequeña, no más vacía, asentada, como si hubiera estado esperando una nueva definición de bienvenida. Compré una lámpara nueva para la sala de estar, no del techo. Y cuando la encendí al anochecer, la habitación parecía estar pensando pensamientos amables. Me encontré preparándote con más frecuencia, no porque viniera nadie, sino porque el ritual me hacía sentir acompañada por mi propia paciencia. Cuando Justin visitó con Emily el domingo siguiente, me entregó una pequeña lata. Dentro había ralladuras de limón, finas y azucaradas. Del mercado, dijo, y añadió en una parte callado, para los cones. Lo miré a los ojos un segundo, solo un segundo, y asentí una vez. No necesitábamos decir más. Una línea reconocida es una amistad asegurada. Esa noche, después de que se fueran, saqué un cuaderno y pasé el bolígrafo por líneas en blanco hasta que aparecieron pensamientos que se sentían como verdad. Escribí sobre lo sorprendente que es sorprenderse a mi edad, y lo bien que se sentía elegir la claridad por encima de la confusión. Escribí que ser visto no requiere ser reclamado y que la intimidad no es solo una palabra sobre el tacto. También es lo que ocurre cuando dos personas guardan sus palabras para sí mismas y para el otro al mismo tiempo. Mientras la lámpara iluminaba la habitación y la casa tarareaba su canción ordinaria, cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa junto al bol que nunca está del todo vacío. Preparé una última taza de té y me quedé junto a la ventana. La noche afuera era irrelevante de la forma en que lo son la mayoría de las noches. Pero sabía que la recordaría. No por nada explosivo, sino por lo que no hicimos y por lo que hicimos en su lugar. Algunos viajes te llevan más lejos de lo que esperas. Algunas puertas se abren a habitaciones en las que no entras, pero ante las que te detienes con reverencia, reconociendo el umbral. Y a veces lo más sorprendente que ocurre después de que un hombre te ofrezca un viaje es que llegas a un lugar mejor en ti misma, estable, agradecida y lista para el bien que viene a continuación.